Albert finalmente llegó a Nueva York para quedarse con los Graham. Su visita fue muy disfrutada porque, como de costumbre, él era muy encantador, interesante y divertido. Atrás habían quedado las sospechas que Terrence había tenido de su amigo. Por lo tanto, se decidió a disfrutar, aunque muy brevemente, su amistad. Candy, por supuesto, estaba fuera de sí y quería mostrarle a Albert Nueva York por completo en tan solo unos días. El buen hombre tuvo que recordarle que él ya conocía muy bien la ciudad. Algunos lugares de interés pueden estar bien, pero durante esta visita estoy más preocupado por pasar tiempo con ustedes, mis dos pequeños rebeldes, le había dicho sin contener la risa. Sin embargo, la felicidad de Candy no menguaba. Terrence había planeado unas cuantas excursiones. Una velada en el teatro fue la primera salida obligatoria, por supuesto. Después de la obra, Albert pasó toda la noche bromeando con Terrence por su caracterización de Ricardo III, haciendo que Candy siguiera sus bromas y sus risas. Un poco de equitación también fue parte de la diversión, pero en esta ocasión Candy se negó a participar en la actividad, dejando que los dos amigos disfrutaran del deporte, mientras que ella y George disfrutaban de un té helado en el restaurante del club. Un largo paseo por Central Park no podía faltar en esta ocasión. Como parte de la diversión, y no planeado por ninguno de los tres, y seguidos muy de cerca por el buen George, tuvieron que correr para huir de los fotógrafos que nunca dejaban de perseguir a Terrence. Cuando estuvieron de regreso en la casa de los Graham, Albert declaró que había sido la mejor huida en la que había participado desde que tenía 17 años. En ese momento les contó la historia de cuando había robado uno de los coches de su difunto padre y huyó al hogar de Pony. George comentó discretamente que no tenía muy buenos recuerdos de esa misma ocasión, pero que lo disculpaba porque la señorita Candy había conocido ahí al señor Andre. En opinión de George, conocer a la señorita Candy era una de las mejores cosas que le había pasado a la familia. Una tarde, Albert tomó el control de la cocina para preparar uno de los platillos italianos. Por supuesto, la señora O'Malley y Roberto también fueron invitados. Este último fue gratamente sorprendido, pues casi había besado a Albert después de probar la salsa de la pasta, diciendo que era mucho mejor que la de su mamá. La señora O'Malley también se mostró satisfecha, pero por otras razones. Cuando su señora le había anunciado que el huésped iba a cocinar, el ama de llaves había entrado en pánico. La buena mujer temía que el señor Andre dejara un desastre en la cocina, como la mayoría de los hombres suelen hacer en estos casos. Sin embargo, se sorprendió por el orden y dio gracias, porque no le dio trabajo extra. Fue después de esa cena, cuando Terrence ya se había ido al teatro, que Candy y Albert se quedaron en casa para pasar una linda y tranquila velada juntos. La joven había estado esperando para tener este momento con su amigo, allí cómodamente sentados en la espaciosa sala. Candy le confió a Albert lo que Susana le había dicho en su carta póstuma. Entiendo tus sentimientos. Esa joven era un personaje realmente complejo, comentó Albert cuando Candy terminó de contarle. Estoy tan decepcionada, Bert, se quejó. Pensé que ella sería capaz de toda clase de sacrificios por Terry, y ahora sé que ella jamás lo amó realmente. En eso tienes razón, Candy.
Lo que ella sentía por él no puede ser etiquetado como amor. Debo confesar que yo también fui engañado cuando me contaste la historia del accidente aquella vez. Debí haber sido más perspicaz y darte un mejor consejo en ese momento, dijo el hombre de usual expresión jovial, y se tornó serio. Oh no, Albert, no te culpes. Fui yo quien dejó Nueva York en ese momento y vi con mis propios ojos algo que no era verdad. Fui yo quien tomó la decisión, explicó con inquietud, jugando nerviosamente con su anillo de compromiso. Visiblemente perturbada, se levantó de su silla y caminó hacia la chimenea, tomando con sus manos una de las fotos de Terrence que estaba en la repisa de la chimenea. Terry estaba tan confundido y abrumado que no era él mismo esa noche, dijo mientras miraba su imagen con una expresión tierna en sus ojos. Cuando él se ofreció a llevarme a la estación, creo que no era ni siquiera totalmente consciente de que yo estaba decidida a terminar. La voz de Candy casi vaciló por un momento. No fue hasta que le dije que haría las cosas más difíciles que finalmente comprendió que todo había terminado. Yo ya lo había hecho en mi mente, sin siquiera preguntarle. Concluyó, dejando la foto en su lugar, girándose para mirar de frente a Albert. Después, en los años siguientes, me negué obstinadamente a escuchar a Annie y a Eleanor. Ambas tenían la misma opinión con respecto a este tema. Me duele pensar que Terrence sufrió porque no presté atención a sus palabras. Me di por vencida. En lugar de luchar por él, estoy muy enojada conmigo misma y con Susana también. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, Candy exclamó, levantando la cara para evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. ¿Has hablado de eso con Terrence?, le preguntó Albert cuando Candy terminó con su autodesaprobación. Hablamos de eso aquel día en tu cabaña, cuando finalmente llegamos a un acuerdo. Sin embargo, no acepta que es mi culpa. Siempre se culpa a sí mismo y me excusa todo el tiempo. No entiendo cómo no se enojó conmigo por haberlo abandonado. Bueno, como yo lo veo, los dos están en una competencia para tomar toda la culpa sobre sus hombros, mientras al mismo tiempo excusan al otro. Eso no se debe de hacer, Candy, sentenció Albert, dejando su taza de té en la mesita de café enfrente de él. ¿Qué quieres decir? Creo que con el fin de superar esos recuerdos desagradables, ambos deben de ver lo que pasó con los ojos bien abiertos. ¿Quieres mi opinión sincera en esto, Candy?, le preguntó mirándola a los ojos. Candy asintió en silencio. Oh, bien, pues creo que los dos tuvieron la culpa. La última vez que hablamos del tema, justo antes de tu boda, tenías una opinión más equilibrada de la cuestión y estabas convencida de que los dos tenían parte de culpa. Ahora estás dejando que la carta de Susana cambie tu punto de vista. La verdad es que tu decisión fue dura e impulsiva, y la indecisión de Terrence fue cobarde. Por otra parte, la manera en la que él manejó la creciente obsesión de la señorita Marlowe fue descuidada. La señorita Marlowe y su madre también tienen parte de culpa, pero eso es su problema.
Por la carta que has mencionado, parece que la señorita Marlowe se dio cuenta, aunque ya era demasiado tarde para reparar el daño. Concluyó Albert poniéndose de pie para estirar las piernas. Y de todas maneras, las cosas que sucedieron en el pasado no pueden cambiarse, Candy. Su voz se tornó un poco melancólica. Eso es algo que aprendí hace mucho tiempo, años después de la muerte de Anthony. Seguramente recuerdas cómo me sentía culpable por el accidente. Ahora sé que los errores del pasado no pueden ser reparados. Solo tenemos lo que está en el futuro. ¿Vas a dejar que estos remordimientos y resentimientos carcoman tu corazón? Nunca has sido del estilo llorón. Lo sé, pero está siendo muy difícil, Candy exclamó sentándose en el sofá, viéndose decepcionada. Perdonar a los demás y a uno mismo, me temo que toma su tiempo. Pero siempre es mejor soltarlo, Candy, dijo Albert poniendo su mano en el hombro derecho de Candy, mientras se sentaba junto a ella, para después tratar de parecer más alegre. Y añadió: en cuanto a los sufrimientos pasados, parece que a Terrence ya no le importan tanto. Creo que él está bastante contento, a juzgar por sus constantes lapsos de buen humor que he notado desde que llegué. Me parece que tú has hecho un gran trabajo haciéndolo feliz. Candy sonrió débilmente ante este último comentario. Sigo pensando que deberías hablar de esto con él, insistió Albert. Candy se mordió el labio inferior, comprendiendo la sabiduría en las palabras de Albert, pero todavía no estaba segura sobre cómo actuar en este tema. Episodio 8. Albert y George partieron a Europa en la fecha indicada. Después de eso, Candy solo tuvo tiempo para hacer las maletas. La temporada había terminado y Terrence se las había arreglado para tener una semana de descanso antes de su gira de verano. La pareja pasaría unos días en el hogar de Pony y luego se reunirían con el señor Hayward y la compañía de Filadelfia. Candy había aceptado de inmediato la invitación de Terrence para que lo acompañara en la gira, suponiendo que más adelante sería más difícil obligarlo. También había planes para una tardía luna de miel para después del último compromiso de la compañía, así que estarían fuera de casa alrededor de 3 meses en total. Con una ausencia prolongada, empacar cuidadosamente era una necesidad. Además de empacar, Candy y la señora O'Malley habían hecho planes para hacer la limpieza profunda de primavera. Estaban en medio de esta tarea cuando Candy encontró algo, mientras se deshacía del contenido de la papelería de la biblioteca de Terrence. Era una carta que aún estaba dentro de su sobre, que había sido descuidadamente arrugada y desechada. El papel había capturado la atención de Candy a primera vista, porque tenía sellos británicos. Al principio, había pensado que era una carta del padre de Terrence. La idea de que una vez más habían tenido un desacuerdo la hizo tomarla, pero se sorprendió cuando descubrió que era un sobre con el remitente de la compañía de Royal Shakespeare.